Hola, hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Soy Israel Moreno, con el mismo gusto de siempre de compartir contigo una nueva clase de nuestro curso taller Inteligencia Emocional en el Deporte, para que aprendas a gestionar tus emociones y que puedas potenciar tu juego. Me da muchísimo gusto y te doy la más cordial de las bienvenidas a esta clase número 2, la segunda parte, donde vamos a seguir compartiendo herramientas para comprender, pero sobre todo para desarrollar las habilidades de la inteligencia emocional. Seguimos profundizando pues en el conocimiento de esas habilidades y aprendiendo técnicas, hábitos saludables y herramientas para poder desarrollar en plenitud las habilidades de la inteligencia emocional. Te recuerdo cuáles son estas habilidades que son determinantes para nuestro desarrollo personal, social, profesional y obviamente en el ámbito deportivo, como lo hemos reiterado ya infinidad de veces. Y por supuesto, porque como dice el futbolista español Andrés Iniesta, en cualquier justa deportiva, la mente también juega, dice este gran futbolista. La clase pasada profundizamos en estas dos primeras habilidades, la autoconciencia y la autorregulación, que son las habilidades básicas que nos ayudan, en primer lugar, a reconocer nuestros sentimientos y emociones y, en segundo lugar, a gestionarlas adecuadamente. Vamos ahora a estudiar el resto de las habilidades que estas son, como ya bien debes saberlo, la motivación interna, también llamada automotivación, la empatía, capacidad de ponerte en los zapatos de los demás, de pensar como los demás, de sentir como los demás y sobre todo también, obviamente, las habilidades sociales, entre las cuales destacan pues la capacidad de comunicarte efectiva y asertivamente, la habilidad para trabajar en equipo, para jugar en equipo en el caso de el deporte y para resolver conflictos en cualquier ámbito de nuestra vida. Eh, en el ámbito deportivo, sobre todo estas tres habilidades son pilares esenciales para el rendimiento y para la cohesión del equipo. Por ejemplo, obviamente estarás de acuerdo conmigo en que la empatía pues permite comprender y permite apoyar emocionalmente a los compañeros de equipo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sobre todo en momentos difíciles de derrotas o de lesiones o de conflictos. Por supuesto que la motivación interna, pues es aquella habilidad que impulsa a cada atleta a superarse todos los días, más allá de los resultados externos que puedan ser muy visibles. Y las habilidades sociales, pues ni qué discutirlo. Sin lugar a dudas, facilitan la comunicación, facilitan el trabajo en equipo y obviamente también son habilidades que nos ayudan a resolver conflictos en momentos de dificultad. Y juntas, estas capacidades, pues obviamente fortalecen la armonía, la confianza y el espíritu colectivo que sirven para cohesionar al equipo y obviamente el resultado, cuando se aplican favorablemente, pues es en la mayor parte de los casos el éxito en el deporte. Vamos con la tercera habilidad que se llama automotivación o la motivación interna. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de definirla. ¿Qué entendemos por motivación interna o por automotivación? Bueno, este tipo de motivación, dice Goldman, nace de la satisfacción personal que genera el logro de metas, el crecimiento personal y la alineación con nuestros valores y con el gran propósito de nuestra vida.
Esta habilidad obviamente impulsa a las personas a actuar por razones que van más allá de recompensas externas, como podrían ser el dinero, el reconocimiento, la gloria, la fama, que son razones o son motivaciones externas que puede tener cualquier deportista y que obviamente pues son muy legítimas también. O sea, perseguir la gloria, perseguir dinero, perseguir influencia, perseguir reconocimiento público, fama, fortuna, todas esas son compensaciones o son motivaciones externas que son legítimas, pero que vamos a ver por qué es tan importante esta que es la motivación interna, que está más ligada precisamente a la cuestión de los valores, a un propósito de vida. Y esta motivación también implica mantener una actitud positiva frente a los desafíos y obviamente nos ayuda a ser resilientes ante los obstáculos. Sabes bien que la resiliencia es aquella habilidad que tenemos, que tienen todos los seres vivos, pero particularmente que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las dificultades, a los fracasos temporales y no solamente sobreponernos, sino salir con un aprendizaje, salir fortalecidos de ese fracaso. A eso se le llama resiliencia, capacidad de resistir, de persistir, de salir adelante ante un fracaso, ante un conflicto, ante un problema. Eh, ¿Cuál es tu motivación interna? Es una pregunta muy valiosa que seguramente te la podrás estar respondiendo a lo largo de este curso. Porque si no tienes clara cuál es esa motivación interna, presta muchísima atención porque a continuación vamos a ver o vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a reflexionar cómo podemos identificarla, cómo podemos saber cómo podemos acercarnos cada vez más a tener esa motivación interna, porque es muy valioso para todo ser humano, pero particularmente, obviamente, para un deportista. Eh, Te voy a compartir algunos argumentos acerca de la importancia que tiene esta motivación interna. En primer lugar, como ya te lo decía anteriormente, fomenta la resiliencia, ya que la motivación interna pues ayuda a mantener el enfoque, a ser perseverante frente a los desafíos que se puedan presentar en cualquier ámbito de la vida, pero obviamente también en cualquier justa deportiva. Las personas motivadas internamente tienden a ser más resilientes, pues porque están sobre todo impulsadas por un propósito personal que trasciende, que va más allá de las circunstancias externas y obviamente va más allá de las motivaciones externas. También es importante la motivación interna porque promueve el desempeño sostenible. Y vamos a poner un ejemplo muy claro de una gran mujer, de un gran ser humano que fue la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué decimos que promueve el desempeño sostenible? Porque a diferencia de las motivaciones externas, que pueden ser efímeras, la motivación interna genera una fuerte dosis de energía duradera. Esto permite que las personas alcancen niveles más altos de desempeño de manera continua, ya que se sienten intrínsecamente recompensadas al realizar actividades que están alineadas, como ya te decía ahorita, a los valores, al propósito de vida. Y un claro ejemplo de motivación interna se manifiesta en el compromiso que tuvo durante toda su vida la Madre Teresa de Calcuta. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver o qué tiene que hacer o qué tiene que enseñarnos una monja hablando de motivación interna? Bueno, esta extraordinaria mujer, esta extraordinaria monja que dedicó su vida completa, su vida entera, a aliviar el dolor de los más pobres entre los pobres,
como son los leprosos que recogía tirados en las calles de Calcuta, por allá en la India. Ella fue una mujer, pues una monja que creó una organización, creó una congregación de religiosas, las religiosas o las madres de la caridad, y que se fue directamente allá a Calcuta, a la India, donde abundaban la enfermedad, la necesidad, la pobreza, la miseria, y literalmente se iban por las calles recogiendo personas que estaban tiradas, abandonadas a su suerte, eh, para curarles sus heridas. Las llevaban a un hospital y les curaban sus heridas. Eh, Su dedicación y compromiso comunitario y humanitario en favor de los más pobres del mundo le valió nada más ni nada menos que el Premio Nobel de la Paz en el año de 1979. Y también, obviamente, la Iglesia Católica reconoció sus virtudes cristianas y al elevarla pues a la categoría, a los altares, al elevarla a la categoría de santa. Esta gran mujer, esta gran monja, fue canonizada por el Papa Francisco en el año 2016. Bueno, te voy a contar una anécdota que la retrata de cuerpo entero y de alma entera sobre todo, y que habla muy bien de la importancia que tiene la motivación interna. Se cuenta que en alguna ocasión eh, la reina Isabel II de Inglaterra visitó a la Madre Teresa de Calcuta, quien se encontraba, pues como ya te decía, bañando unos leprosos allá precisamente en la India, en Calcuta. Y mientras la monarca inglesa observaba aquella escena, o sea, observaba cómo la madre lavaba las heridas pestilentes de los leprosos, le dijo a la Madre Teresa que ella, o sea, la reina, ni por $1 millón se atrevería a bañar a un leproso. Lejos de inmutarse, lejos de enojarse, la Madre Teresa le respondió con una respuesta muy sabia y que incluso sacó de sus casillas y no hallaba qué pensar la reina Isabel II de Inglaterra. Le respondió: yo tampoco lo haría ni por todo el oro del mundo, pero lo hago, le dijo, por amor a Dios, que se manifiesta en mis hermanos los leprosos. Es decir, la enseñanza, la moraleja de esta respuesta es que la motivación interna de la Madre Teresa obviamente no era el dinero, no era ni el reconocimiento, obviamente tampoco la fama. Su motivación interna estaba alineada precisamente con sus creencias, con sus valores cristianos, que consisten precisamente el valor fundamental del cristianismo en reconocer y amar a Cristo en los pobres y en los desvalidos. Entonces, estaba íntimamente ligada su motivación interna a sus valores, a sus principios, a sus creencias cristianas y a su propósito de vida, que había sido consagrar su vida entera a ayudar a aliviar el dolor de los desvalidos. Entonces, ahí tienes un ejemplo muy claro de lo que es la motivación interna y por qué fomenta la resiliencia y por qué promueve el desempeño sostenible, porque es muy fuerte, porque es interior, brota del interior, nace de los valores, nace de un propósito de vida. Por eso es tan importante tener una motivación interna o automotivación. Una tercera razón de su importancia es que se cuenta, se dice y está demostrado que facilita el bienestar emocional. Las personas con una fuerte motivación interna, pues obviamente experimentan mayores niveles de satisfacción y de bienestar. Al estar impulsadas por metas personales que son altamente significativas, pues se sienten realizadas y en control de sus vidas, lo que impacta positivamente en su salud mental. Además, otra cuarta razón de la importancia de tener una motivación interna es que crea una mayor autodisciplina.
La motivación interna está relacionada íntimamente con la autodisciplina, ya que las personas que están conectadas con un propósito de vida tienen mayor facilidad para mantener el enfoque y la constancia en sus acciones. Esta autodisciplina es clave para el desarrollo personal y profesional y obviamente para el desarrollo en los deportes. Un deportista que no tiene disciplina no llega muy lejos. La motivación interna, pues, es una fuerza impulsora, pero también una fuerza que nos sostiene ante las dificultades. Según investigaciones citadas por Goleman, también fomenta obviamente la creatividad y la productividad en cualquier campo. Eh, Son más las personas que tienen una fuerte motivación interna, están más motivadas, son más creativas y productivas pues, en cualquier ámbito que aquellas motivadas principalmente por recompensas externas. Y esto está claramente demostrado. Entonces, esa es la importancia de la motivación interna. Esa es la importancia de que tú la entiendas, pero sobre todo de que tú tengas una motivación interna, una automotivación, más allá de otras motivaciones externas que puedes tener y que, como decía, son valiosas, son legítimas, pero la que realmente impulsa, fortalece, saca adelante, vamos a decir así, mantiene la disciplina y hace triunfar en cualquier ámbito a las personas, es la automotivación, la motivación interna. Ahora, ¿de dónde proviene la motivación interna? Esto es importante entenderlo porque, pues, porque precisamente ahí está el fundamento de la motivación interna, de dónde proviene, de donde se origina. Se dice que la motivación interna proviene, como ya te lo decía ahorita, de una profunda conexión con valores personales y con un sentido del propósito de vida. En el ejemplo que te puse de la Madre Teresa, ¿cuáles eran los valores? Bueno, pues los valores cristianos, entre otros, el reconocer la presencia del fundador del cristianismo, de Cristo, en los hermanos leprosos. Proviene de una conexión profunda con esos, con valores personales y con un sentido de propósito de vida. Personas que descubren, que reconocen un propósito fundamental en su vida, de ahí nace la motivación interna. La motivación interna está muy relacionada, pues, con tres conceptos básicos. Pon muchísima atención para que acabes de entender la importancia que esta tiene. Primer concepto, obviamente, la autoconciencia, es decir, tener una escala de valores bien definida. Al conocerte a ti mismo, al conocerse uno mismo, pues obviamente se identifica o te identificas con esos valores personales. Tienes una serie de creencias, una serie de metas que verdaderamente importan, lo cual impulsa pues tu motivación interna. Entonces, está relacionada con el primer concepto, autoconciencia, es decir, ser consciente, tener interiorizada una escala de principios y de valores que son los que dan orden, dirección a tu propia vida. También, obviamente, como ya te lo decía, está relacionada íntimamente con tener un propósito de vida. Encontrar y alinear las acciones diarias con un propósito mayor, con un propósito de vida, con un sentido de vida, pues es una fuente constante de motivación interna. Las personas que están automotivadas es porque tienen un horizonte, tienen un propósito, tienen un fin, su vida tiene un sentido y eso los hace levantarse todos los días de la cama a cumplir con esa misión, con ese propósito y por eso están siempre motivados o motivadas. Y un tercer concepto o elemento que está íntimamente relacionado con la motivación interna es la curiosidad y el deseo de aprendizaje continuo, lo que en psicología se le llama la mentalidad de crecimiento.
Las personas con una alta motivación eh, disfrutan el proceso de aprender y de mejorar por sí mismas, porque obviamente ese mejoramiento los ayuda a alcanzar ese propósito o a desarrollarlo con mayor, eh, efectividad, ese propósito de vida. Una vez, espero que con esta información comprendas qué es la motivación interna, de dónde nace, cuáles son las razones de su importancia, de dónde proviene y por qué tú debes buscar siempre tener una motivación interna. Ahora, te voy a presentar, porque es el compromiso, no solamente que entiendas los, estas habilidades de la inteligencia emocional. A continuación, te voy a compartir 6 herramientas que te pueden ayudar a desarrollar tu motivación interna, tu automotivación. La primera de ellas es el establecimiento de metas claras y alcanzables. Tú quieres tener una motivación interna, tienes que tener metas. Es decir, dividir los grandes objetivos de tu vida en pasos pequeños. Celebrar cada pequeño triunfo o cada avance ayuda siempre a mantener una motivación viva. Entonces, tener metas, tener propósitos en la vida. Y esto surge obviamente de un propósito mayor, que es, como ya decíamos ahorita, tener un propósito de vida, tener clara la misión, tener clara la vocación en la vida. Cuando se tiene clara la misión, el propósito, el sentido de la vida, pues luego, para poder realizar ese propósito, ese sentido, es necesario establecer objetivos y luego esos objetivos desmembrarlos en metas claras, específicas, cuantificables, que te ayuden a caminar en pos de tu propósito. Segunda, la visualización, practicar visualizaciones y declaraciones positivas. En psicología se le denomina la profecía autocumplida. Imaginar el resultado deseado puede reforzar mucho la motivación, ya que se activa la conexión emocional con ese propósito que tenemos en la vida. Por ahí hay un autor, eh, un gran maestro que se llama Neville Goddard, que decía: sentir la emoción del deseo ya cumplido es un secreto del éxito. Las visualizaciones también se le llaman ensayos mentales del éxito. Son prácticas muy comunes en los atletas, y en el tercer capítulo de este curso, donde ya nos enfoquemos más específicamente en ver herramientas para desarrollar las habilidades emocionales, vamos a ver con más claridad qué es, qué es esta habilidad de la visualización y también de las declaraciones. Las declaraciones positivas ayudan muchísimo a nuestra mente a mantener el enfoque y la motivación. Por ejemplo, se dice que los Beatles, los Beatles, declaraban diariamente: cada día mejoramos más y más en todos nuestros aspectos. Esas declaraciones positivas ayudan a que no se pierda el enfoque, a tener siempre la motivación a flor de piel y estar siempre, siempre atentos, siempre motivados, siempre dispuestos a dar el mejor esfuerzo. Y bueno, también el mejor basquetbolista del mundo, Michael Jordan, declaraba diariamente: cada día me levanto con la determinación de ser mejor que ayer. Te lo reitero, Michael Jordan decía todos los días como una declaración positiva: cada día me levanto con la determinación de ser mejor que ayer. En psicología se le denomina a estas declaraciones o a esta motivación interna profecía autocumplida. ¿Y qué es una profecía autocumplida? La profecía autocumplida es una expectativa tan poderosa que incita a las personas a actuar con tal determinación y compromiso que hace
que esa expectativa se cumpla. O sea, es una profecía autocumplida. Seguramente has escuchado hablar de este término. En psicología es muy socorrido, se habla mucho de este término de la profecía autocumplida. Para poder cumplir nuestros sueños, autocumplir nuestros sueños, ayuda muchísimo estas prácticas, la visualización y la declaración positiva. Otra herramienta poderosa de la automotivación es obviamente clarificar permanentemente, revisar y ajustar eso que llamamos propósito de vida. Es decir, reflexionar sobre el porqué detrás de nuestras acciones y asegurar que estén alineadas siempre con un propósito vital refuerza muchísimo esta motivación interna. Y el propósito de vida es el sentido de nuestra vida, es la motivación más importante, como te decía ahorita, que es aquello que nos motiva, que nos impulsa, que nos hace levantarnos todos los días a dar nuestro mejor esfuerzo, a convertirnos, a lograr nuestra mejor versión, a desafiar todas nuestras limitaciones y a ir adelante. También, obviamente, una herramienta muy poderosa es adoptar una mentalidad de crecimiento, es decir, adoptar una creencia de que los errores y los fracasos son oportunidades para aprender. Esto impulsa muchísimo a seguir adelante, incluso en los momentos difíciles como puede ser una derrota. Si un deportista ve, tiene una mentalidad de crecimiento, pues ante una derrota se va a crecer, se va a levantar, se va a automotivar. No la va a ver como una derrota, sino como una enseñanza. Como dice Napoleón Hill por ahí en su libro Piense y hágase rico. Eh, las derrotas son, les llama él, derrotas temporales. Y dice Napoleón Hill, el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Para poder hacer nuestra esa declaración de Napoleón Hill, pues hay que tener una mentalidad de crecimiento. Todo triunfador, decía Winston Churchill, el gran eh, estadista y político inglés, todo triunfador fue un fracasado que nunca dejó de intentarlo. Eso es precisamente tener una mentalidad de crecimiento, estar dispuesto a aprender de los fracasos temporales. También ayuda muchísimo practicar rituales de autoconocimiento. Lo vamos a ver más adelante. La meditación mindfulness y practicar diarios emocionales. eh, por ejemplo, la escritura de un diario eh, te ayuda pues a reflexionar regularmente, ayuda a reforzar esa conexión con uno mismo y con lo que realmente nos mantiene y nos motiva para seguir adelante. Sin lugar a dudas, una herramienta muy valiosa también para desarrollar la motivación interna es practicar la gratitud, reflexionar diariamente sobre lo que hemos logrado y lo que nos inspira a seguir adelante. La gratitud te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a enfocarte precisamente en lo que te motiva. La recomendación es agradece tus logros y lo que te inspira a seguir adelante. El agradecimiento te permite permanecer conectado a la fuente de todo poder. Y recuerda que tú no puedes ejercer ningún poder si no estás íntimamente conectado a la fuente. De ahí la importancia de agradecer cada segundo, cada minuto, cada beneficio, cada avance, cada logro en nuestra vida. Y también, ¿por qué no agradecer los pequeños fracasos o los fracasos temporales que nos ayudan, que nos dan una gran enseñanza y nos ayudan a crecer? Entonces, estas son herramientas que, como te decía, en términos muy generales, te las estoy comentando y explicando, porque en el capítulo 3 nos vamos a ir de lleno a
revisar nuevamente estas habilidades, pero sobre todo a ver cómo influyen en el ámbito deportivo y cómo puedes desarrollarlas ya en la práctica deportiva. Vamos con la habilidad número 4, que esta es fabulosa, es la empatía. Seguramente tú has escuchado, es una de las pues, más conocidas o de las que más la gente reconoce y que la define como la capacidad o habilidad para ponerte en los zapatos de los demás. Pero vamos definiéndola con mayor precisión. La palabra empatía tiene su etimología en el vocablo griego empateia, que significa dentro, y patos significa sentimiento o emoción, lo cual se traduce como sentir dentro, sentir lo que siente el otro. La empatía, pues, dice Daniel Goleman, es esa habilidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás poniéndose en su lugar. Imagínate que estás jugando un partido de fútbol y uno de tus compañeros se lesiona fuertemente una rodilla, por ejemplo, y cae, queda tendido en el terreno. Tú arrancas, al igual que lo hacen seguramente los paramédicos, arrancas y te acercas a ese compañero y lo ayudas en ese momento, le das una palabra de aliento, le sobas quizá la rodilla. Esa es una muestra de empatía. O sea, te conmueve, te condueles, sientes de alguna manera lo que siente el otro. Cuando esto es auténtico, cuando verdaderamente te acercas y le das un abrazo, lo ayudas a levantarse en esa circunstancia, eso es empatía. Cuando tú vas, por ejemplo, a acompañar a un amigo, a un familiar, a un sepelio, abrazas a la persona y le dices, estoy contigo, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, ánimo o cualquier expresión de esas muy comunes, a veces las decimos de los dientes para afuera, pero cuando son auténticas, cuando nacen del corazón, cuando verdaderamente son un abrazo humano, de humanidad, una muestra de cariño, es una muestra de empatía. Eso es cuando sentimos con el otro. Somos capaces de comprender y de compartir los sentimientos de los demás, sean positivos o sean negativos, porque también puede ser que vayas y te alegres en una fiesta, por ejemplo, de cumpleaños o en una boda, salen los novios y es motivo de alegría y les das un abrazo y les dicen felicidades, te deseo lo mejor, brindo por una vida de amor eterno, de felicidad, de alegría, etcétera. Esas palabras son palabras que revelan esta emoción que se llama la empatía y que es muy conocida, obviamente. Y la empatía, dice Daniel Goleman, es una habilidad de alguna manera multiusos. De acuerdo con Daniel Goleman, la empatía es una habilidad innata, es decir, la traemos desde niños y por ahí en el libro La inteligencia emocional, nos pone Daniel Goleman algunos ejemplos de niños que, pequeños, bebés, que al ver sufrir a un hermanito, por ejemplo, otro niño, un hermanito se acerca y le acerca un juguete o le acerca la mamila o le da una palmada. Esto quiere decir pues que es una habilidad innata que viene está en nuestros genes, pues. Eh, eh, pero hay que cultivarla, obviamente. La empatía es habilidad, juega un papel preponderante en todas nuestras interacciones sociales. Entra en juego en una amplia gama de situaciones de la vida, por eso la consideramos como una habilidad multiusos. Por ejemplo, desde las ventas, el amor de la pareja, la paternidad, la compasión, la actividad política en el ámbito deportivo,
en cualquier ámbito de nuestra vida entra en juego o es valioso, es importante desarrollar esta habilidad de la empatía. Imagínate un político que no sea empático, que no sea capaz de conmoverse del dolor ajeno, que no sea capaz de sentir lo que siente el otro, lo que sienten sus gobernados. Por eso en la actividad política es muy importante la empatía. En la pareja ni se diga, capacidad de comprender a tu pareja ante cualquier circunstancia, capacidad de comprender a tus hijos en el caso de la paternidad. O sea, en las ventas, capacidad de comprender si estás vendiendo algo, capacidad de comprender cómo está sintiendo el otro o cómo está recibiendo el otro tu oferta, sentir lo que está sintiendo el otro te va a ayudar muchísimo pues a afinar tus estrategias de venta. Ahora, la ausencia de empatía, dice Daniel Goleman, produce psicópatas. El déficit de esta habilidad produce psicópatas, criminales, abusadores sexuales, etcétera, pederastas, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente si no eres capaz de compadecerte del dolor de los demás, pues te va a valer gorro matar a alguien o abusar sexualmente de un menor o cualquier otra de estas crímenes abominables de los que a veces es capaz el género humano. Entonces, la empatía es una habilidad pues muy valiosa en todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos ahora a ver algunas prácticas que nos pueden ayudar a desarrollar la empatía. Y la primera de ellas, y una de las más importantes, es la escucha activa sin interrupciones. ¿Qué significa esto? Practicar la escucha activa significa prestar atención total a la otra persona, sin interrupciones ni distracciones. Alguien que escucha activamente está presente, capta el lenguaje verbal de la otra persona, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, sus gestos, sus movimientos, sus expresiones, y muestra un interés genuino por lo que la otra persona expresa. Esa es una herramienta fabulosa para desarrollar la empatía. ¿Tú quieres desarrollar la empatía? Escucha activamente, sin interrupciones, a tu interlocutor o interlocutora. Es muy valiosa la empatía. En la empatía, para desarrollar la empatía, esta práctica. También lo que se le llama el cambio de perspectiva es también lo que significa ponerte en lugar del otro. Este ejercicio consiste en eso precisamente, en el ponerte en los zapatos o ponerte en el lugar de la otra persona, antes de juzgar o de reaccionar ante cualquier eh, palabra o ante cualquier acción de la otra persona. Y la clave obviamente está en imaginar qué siente o cómo siente el otro, cuáles son sus preocupaciones o cuáles son sus motivaciones. Cambio de perspectiva, es decir, cambia tu perspectiva por la perspectiva del otro. Ponte los zapatos del otro, en pocas palabras, pues. Esta es una práctica que te va a ayudar muchísimo a desarrollar la empatía. Y tú estás hablando con una persona que tiene un grave problema y que te está haciendo el favor de compartírtelo y tú sientes, o sea, te pones en los zapatos, en el pellejo de la otra persona y tratas de sentir lo que está sintiendo, cambias de perspectiva, te pones en el lugar del otro, eso ayuda muchísimo pues a desarrollar la empatía. También el reflejar las emociones del otro, es decir, lo que se llama la reflexión emocional. Implica reconocer las emociones de la otra persona y de alguna manera devolverlas con empatía. Por ejemplo, si alguien está expresando en una conversación enojo o tristeza, puedes decir o puedes decirle, por ejemplo, hoy pues lo siento mucho, parece que esto te ha hecho sentir muy frustrado o entiendo que esa situación adversa por la que estás pasando te esté causando tristeza.
Es decir, tratas de ponerte una vez más en los zapatos de los demás y tratas de reflejar sus emociones. Y esto obviamente valida las emociones del otro y fortalece la conexión emocional. O sea, lo hace sentir a la otra persona que la estás entendiendo, que estás poniéndote en sus zapatos. Y eso genera empatía, genera conexión, genera acercamiento. También otra práctica importantísima es la compasión. Compadécete de la otra persona. Fíjate, la compasión es una palabra que muy comúnmente se le tiende a confundir con la lástima y no es lo mismo compasión que lástima. La compasión es una habilidad de nuestra inteligencia emocional que va mucho más allá incluso de la empatía. Es decir, además de comprender al otro desde su perspectiva, desde su dolor, desde su emoción, te comprometes a impulsarlo para que salga de esa situación emocional o de esa situación de crisis. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy práctico, muy plástico y muy fácil de entender. Vamos a suponer que tú vas cruzando una calle con mucho tráfico, vas en tu vehículo y al llegar al cruce de una avenida, ves que está una persona discapacitada, un ciego, por ejemplo, tratando de cruzar la calle y el tráfico está a todo lo que da. Tú puedes sentir lástima por esa persona y decir, pobrecito, pobrecito, no puede cruzar la calle. Pero, ¿qué implicaría tener compasión? Tener compasión implica detenerte, detener la marcha de tu vehículo, estacionarte, bajarte, ir, tomar de la mano a esa persona discapacitada, parar si es necesario el tráfico y ayudarlo a cruzar la calle. Eso sería un acto de compasión. Eso sería realmente ponerte en los zapatos del otro. Por ahí en alguna ocasión escuché a Daniel Goleman en una entrevista donde estaba hablando de la inteligencia emocional y decía que él iba en alguna ocasión por un freeway, no recuerdo exactamente, creo que por allá en Nueva York, y estaba el tráfico pues, parado prácticamente porque había muchísimo tráfico. En eso se acerca a su vehículo una persona en silla de ruedas con un especie de, vamos a decir así, en México, con un sombrero o con un traste, tratando de recoger algunas monedas. Entonces, él sacó $50, creo, dice Daniel Goleman, y se los puso ahí en el traste a esa persona discapacitada. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que con el movimiento del tráfico y el viento se le voló el billete de $50 a ese pobre discapacitado. Y obviamente no tenía la posibilidad de bajarse, menos en medio del tráfico, pues para su sorpresa, vio por el retrovisor, se dio cuenta que alguien detuvo la marcha en medio del tráfico de un freeway en Estados Unidos. Imagínate lo que implica esto. Se bajó, corrió por en medio del tráfico como pudo, recogió el billete y vino y se lo puso nuevamente en las manos o en el recipiente a aquella persona discapacitada. Eso, dice Daniel Goleman, es empatía. Y yo diría, eso es compasión. Va más allá de la empatía todavía. Es parte. Y esa es una práctica muy importante para desarrollar la empatía. No solamente ponerte en los zapatos del otro, sino qué más puedes hacer para ayudarle. Llegas, por ejemplo, a tu trabajo y ves que uno de tus compañeros de trabajo está aguitado, está recargado en el escritorio o está pensativo. Si llegas y le das una palmada en la espalda, ¿cómo estás, Juanito o Juanita? Eh, ¿Qué te pasa? Qué te acontece? ¿Qué te duele? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es, eso se llama compasión.
Otra práctica muy importante para desarrollar la empatía es aprender a leer los canales no verbales, es decir, el tono de voz, los ademanes que hace la otra persona, la expresión facial, o sea, todo lo que refleja. Acuérdate que las emociones se reflejan en el rostro, se reflejan en el cuerpo, son señales que emite nuestro cuerpo. Pues para poderte poner en los zapatos de los demás, tienes que aprender a leer esos canales no verbales, esos gestos que está haciendo la otra persona, ¿qué significan? ¿Qué te está diciendo la otra persona con gestos? Esta habilidad es clave ya que las emociones de la gente rara vez se expresan con palabras, se expresan más con gestos. Con mucha mayor frecuencia se manifiestan pues a través de canales no verbales, como puede ser estos que ya te decía. Tono de voz, ademanes, expresión facial, expresión, cómo caminas, etcétera. Así como la mente racional se expresa con palabras, la manifestación de las emociones es mucho más no verbal. La empatía, pues, como dice el gran, el gran psiquiatra Alfred Adler, la empatía es ver con los ojos del otro, es escuchar con los oídos del otro, es sentir con el corazón del otro. Eso es la empatía, involucrarte emocionalmente con la otra persona y tratar de comprenderla desde su punto de vista y si es necesario y posible, ayudarla. Eso es la empatía. Y todas estas actividades o prácticas ayudan a desarrollar esta gran habilidad de la empatía. Desarrolla la empatía. Te va a ser muy útil en cualquier ámbito de la vida. Ahora, hablando de los gestos, porque para desarrollar la empatía, como te decía, una de las prácticas importantes es aprender a leer los gestos no verbales. Vamos a ver algunos gestos y lo que expresan como para ayudarte a que, pues a que desarrolles en pocas palabras la empatía y que te van a ayudar también mucho en tu comunicación verbal. ¿Qué expresan nuestros gestos? Para desarrollar la empatía, como te decía, es necesario aprender a reconocer lo que expresan nuestros gestos. Y nuestros gestos obviamente son reveladores de emociones. Si queremos comprender al otro desde su punto de vista, primero hay que aprender a descifrar lo que nos quiere decir con sus gestos. Vamos a ver por lo menos 10 de los gestos más importantes y más poderosos que nos pueden ayudar a comprender a la otra persona. La sonrisa. Gesto muy común, fácil de detectar. ¿Qué expresa una sonrisa? Pues ni más ni menos expresa felicidad, puede expresar alegría, puede expresar amabilidad. Es un gesto universal que refleja fundamentalmente estas tres emociones. Persona que sonríe es porque está feliz, es porque algo le alegra su vida y puede ser un gesto de amabilidad. A mí me llama muchísimo la atención una señora que hace el aseo en las casas de mi colonia. eh, Se llama Sarita, por si alguien la conoce por ahí. Esa señora siempre está sonriendo. Siempre que la veo, está con una sonrisa en los labios. O sea, se le desborda pues la amabilidad. Se le nota su felicidad, su alegría en el rostro. Y obviamente la sonrisa puede variar desde una simple curvatura de los labios hasta una sonrisa amplia que puede involucrar también los ojos, lo que indica pues una emoción más genuina y más profunda. Pero al final de cuentas es muy fácil detectar una sonrisa. Si tú detectas que la persona con quien estás interactuando, tu interlocutor, tiene una sonrisa a flor de labios, pues por algo ha de ser porque es porque está contenta, porque está feliz. También acompáñala en esa felicidad. Otro gesto son las cejas fruncidas. Ya esto ya no es tan favorable. ¿Qué expresan las cejas? Fruncir el sueño suele ser señal de preocupación,
de confusión, de enfado o de frustración. Si la persona, tu interlocutor, estás frunciendo sus cejas, pues mal negocio, es mala señal. Está, está diciéndote que hay alguna gran preocupación, o está confuso, está enfadado, está frustrado, etcétera. Tercera señal, cruzarse de brazos. Cuando la persona que es tu interlocutor, se cruza de brazos, pon muchísima atención. ¿Qué te está queriendo decir? Este gesto puede indicar que la otra persona está a la defensiva. Está indicando que no está de acuerdo con tus palabras, con tus argumentos. También puede indicarte que está incómodo o incómoda. También que quiere poner una distancia, te está poniendo una barrera, una distancia, implica cierta protección emocional. Todo eso son gestos que, que revelan cuando nosotros nos cruzamos de brazo. Y déjame decirte que no es necesario que los sepamos, que sepamos qué expresan estos gestos, porque inconscientemente los practicamos. La sonrisa brota inconscientemente, no necesitamos forzarla. Cuando fruncimos las cejas, a veces no lo hacemos ni siquiera conscientemente. También inconscientemente podemos cruzarnos de brazos cuando no estamos de acuerdo con nuestro interlocutor. Cuarto gesto, importantísimo, contacto visual. ¿Qué implica ese contacto visual? Mirar a la otra persona a los ojos o que la otra persona te esté mirando a los ojos. Mantener contacto visual demuestra interés, demuestra confianza, demuestra atención. Y evitar ese contacto visual, pues obviamente implica o demuestra todo lo contrario, implica inseguridad, implica vergüenza, puede implicar culpa o puede implicar desinterés. Entonces, ojo, muy importante, para poder empatizar con la otra persona, mírala a los ojos, sostén su mirada. Si estás mirando a la otra persona a los ojos cuando estás platicando con ella, si no te estás distrayendo con tu celular o con cualquier otra cosa, estás demostrándole que estás interesado en lo que estás platicando o en lo que te está compartiendo, en lo que te está comentando. Importantísimo, pues, el contacto visual. Dicen por ahí que los ojos son las ventanas del alma. Nosotros expresamos muchísimo a través de nuestros ojos. Eh, Gesto número 5, asentir con la cabeza. Este es muy común y a veces con mucha frecuencia lo hacemos también inconscientemente. ¿Qué implica cuando estamos asintiendo con la cabeza? Pues acuerdo, comprensión, aceptación. Estamos de acuerdo. Gesto demuestra todo eso, pues. Manos en las mejillas o en la frente. Colocar las manos o en las mejillas o en la frente puede reflejar sorpresa, puede reflejar preocupación, puede reflejar incertidumbre o puede reflejar estrés. Todo esto son signos, señales de las manos en las mejillas o en la frente. Y es importante no solamente que lo sepas, es importante que te las aprendas de memoria, porque si tú eres capaz de aprenderte de memoria la interpretación de estos gestos, pues vas a ser capaz de leer a la otra persona lo que te está diciendo entre líneas o detrás de las palabras, lo que te está diciendo con los gestos. Y también los vas a poder utilizar tú para poder empatizar con la otra persona. Si tú sabes que sostener la mirada fija en la otra persona es un signo de interés, es un signo de confianza, de atención, pues lo vas a practicar. Y la otra persona se va a sentir muy bien. Vas a ver que estás empatizando con ella.
Número 7, postura encorvada. O tú ves una persona caminando por la calle con los hombros caídos, la postura encorvada. ¿Qué implica? Indica obviamente tristeza, agotamiento, desánimo, refleja una falta de energía en pocas palabras. Entonces, todo esto es importante. Otra importantísima, muy importante, manos abiertas. ¿Qué implica manos abiertas? Sobre todo si están a la altura del tronco, aquí más o menos entre los hombros y la cintura, manos abiertas. Las palmas de las manos abiertas, especialmente hacia arriba, suelen ser un gesto de honestidad, un gesto de apertura, suelen ser un gesto de cooperación, disposición. Este gesto comunica muy bien que la persona está dispuesta a ser transparente y a colaborar. Déjame decirte que este gesto es muy utilizado, muy empleado por los políticos, sobre todo los que lo conocen, los que saben la importancia que tiene. Y sobre todo también es muy utilizado por los líderes sociales, dado que el gran impacto que genera en los interlocutores es muy importante si se sabe utilizar bien las manos. Por ejemplo, personaje de la vida pública famoso que es un maestro en utilizar las manos es Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Y déjame contarte una anécdota para reafirmar la importancia que tiene este gesto. Recuerdo que durante la primera etapa de la campaña de Felipe Calderón a la presidencia de México, por allá en el año 2006, la campaña se encontraba estancada. Y tú seguramente no lo recuerdas, pero el lema de esa campaña era presidente del empleo, el presidente del empleo. Y esa campaña, por más spot, por más bardas que pintaban, la campaña no prendía. Entonces fue cuando sus estrategas, entre los que se encontraba un consultor que se llamaba o se llama Ignacio Zavala, propusieron el eslogan Mano firme, pasión por México. Es decir, cambiaron el eslogan del presidente del empleo por Mano firme, pasión por México. Y este lema lo pronunciaba el candidato mientras ponía las palmas de sus manos hacia el frente, hacia adentro, hacia afuera, perdón. Mano firme, pasión por México. Déjame contarte que este nuevo lema fue un parteaguas en esa contienda presidencial. Lo llevó a remontar y a ganar incluso la elección, si bien es cierto con un final de fotografía de 0,58%, es decir, menos de un punto porcentual en aquel entonces contra López Obrador. Sin embargo, la campaña, como te decía, estaba en la lona, estaba muy abajo, muchos puntos abajo, y el simple cambio, obviamente con otras herramientas y estrategias, pero la clave y la base fue haber cambiado y haber utilizado este gesto, mano firme, pasión por México. Y Felipe Calderón mostraba las manos a la altura acá del tronco, pues con las palmas abiertas, perdón, y con las manos abiertas y con las palmas hacia afuera. Eso implica, pues, implica honestidad, implica apertura, implica disposición. Imagínate a un personaje que se le percibe y esta percepción no es porque conozcamos, la mayor parte de la gente no conoce, no sabe esta información, no sabe que el expresar las manos abiertas y hacia el frente implica honestidad, simplemente lo percibimos subconscientemente, implica apertura, aunque no lo sepas, lo percibe tu subconsciente, implica disposición. Si por quien quieres votar para que conduzca tu país está demostrándote con sus gestos que es una persona honesta, que tiene una gran apertura, que te va a abrazar y que tiene una gran disposición a trabajar por México,
Todo eso lo está diciendo un gesto. Fíjate qué tan valioso son nuestros gestos. Hablan mucho más que 1000 palabras nuestros gestos. Otra, otra, otro gesto es morderse los labios o morderse las uñas, los labios, las uñas, el bigote. Hay gente que hace, estamos mordiéndose el bigote. ¿Qué implican todos esos gestos? ¿Implican nerviosismo? ¿Implican ansiedad? ¿O implican también inseguridad? También pueden ser, dicen por ahí los estudiosos, una forma de autoconsuelo en situaciones tensas. Hay quienes no solamente pues se muerden los labios, seguramente tú lo has hecho a lo mejor en algún momento, o has visto a una persona que está por ahí mordiéndose las uñas. Ajá, ajá. Mordiéndose las uñas, mordiéndose el bigote, se agarran y hacen esto. Nerviosismo, símbolo de nerviosismo, de ansiedad o de inseguridad. Y por último, la número 10, acariciarse el rostro o acariciar el cabello. Símbolo de incomodidad, símbolo de nerviosismo. Tocar repentinamente el rostro o el cabello puede ser un signo de eso precisamente. Que estás incómodo, estás nervioso o que tienes inseguridad. Este gesto revela que la persona pues está preocupada o está simple y sencillamente muy distraída. Entonces, te reitero, ¿cuál es la importancia de conocer estos gestos? Que si tú eres capaz de reconocerlos, de aprendértelos de memoria, pues aprender el significado de cada uno de ellos, pues vas a ser capaz de utilizarlos, los que te sean útiles en tu conversación, o de usarlos para poder leer en la otra persona lo que te está queriendo decir, no con palabras, sino con gestos. Y eso te va a ayudar mucho pues a ser empático, pues, a tu escucha activa. Te va a ayudar. Ahora, seguramente nuestros gestos, pues, como ya te lo decía anteriormente, revelan nuestras emociones y aprender a interpretarlos nos ayuda a desarrollar muchísimo esta habilidad de la empatía. Ahora, seguramente tú has escuchado hablar de la famosa fórmula 55-38-7, una fórmula del doctor Albert Meravian. Es un estadounidense especializado en psicología de la comunicación. Este doctor es conocido por su trabajo en el campo de la comunicación no verbal y sobre todo en el campo de las emociones. Y su investigación se ha centrado pues en comprender cómo las personas interpretan y responden a los mensajes emocionales. La efectividad de nuestra comunicación depende en gran medida de nuestras capacidades histriónicas, esa habilidad de revestir el mensaje con gestos. Al final de cuenta, no importa tanto pues qué es lo que digas, sino cómo lo digas. Entonces, en una conversación, esta fórmula 55-38-7, ¿qué implica? Implica que lo que tú dices con palabras, tu comunicación verbal, solamente representa el 7% de tu lenguaje, el 7% de la efectividad de lo que tú quieres comunicar. Es decir, no son tan relevantes las palabras. Y a veces nos desvivimos por encontrar las palabras precisas para comunicar algo y ahí andamos rebuscando y buscando palabras rimbombantes y la verdad es que no son tan importantes. Las palabras representan el 7% de la efectividad de tu comunicación verbal, la comunicación verbal, pues. Ahora, la comunicación vocal, es decir, cómo dices esas palabras, tu tono de voz, tu timbre de voz, la intensidad de la voz, eso
representa el 38% de la comunicación, de la efectividad de tu comunicación. Se llama comunicación vocal. ¿Cómo dices esas palabras? ¿Cómo lo dices? ¿Cuál es tu tono, tu entonación, tu timbre? ¿Es agudo? ¿Es bajo? ¿Es sereno? ¿Cómo es tu timbre? Y la intensidad de la voz. Eso representa el 38% de tu mensaje, de tu comunicación, en la efectividad de tu comunicación. Y por último, el 55%, fíjate, más de la mitad, es comunicación verbal, es decir, lo que estás transmitiendo con tus gestos, con tus ojos, con tus manos, con el movimiento de tu rostro, con tu forma de pararte si estás en público, con lo que estás expresando tu cuerpo es el 55% de tu comunicación. Fíjate qué importante este, la efectividad, pues, de nuestra comunicación depende en gran medida de nuestras capacidades histriónicas, es decir, de cómo seamos capaces de modular la voz y de movernos en el escenario, de utilizar el escenario. Al final de cuentas, no importa tanto lo que digas, sino cómo lo digas, cómo lo digas. La mayor parte de la comunicación humana se realiza sin palabras, dice Peter Drucker, autor y consultor empresarial. La mayor parte de la comunicación humana se realiza sin palabras. Por su parte, Paul Ekman dice, el lenguaje corporal es un espejo de nuestras emociones. Gran psicólogo especializado en emociones y lenguaje corporal, Paul Ekman. El lenguaje corporal es un espejo de nuestras emociones. Sin darte cuenta, las emociones se reflejan en tu rostro, se reflejan en tus ojos, se reflejan en tu mirada, se reflejan en tus gestos. El lenguaje corporal, pues, es un espejo de nuestras emociones. Y llévate muy grabado en tu mente, la mayor parte de tu comunicación, de lo que tú comunicas, la estás diciendo sin que digas una sola palabra. Se realiza sin palabras. Vamos ahora a las habilidades sociales. ¿Cuáles son estas habilidades sociales? Bueno, las habilidades sociales pues, son la capacidad de gestionar las relaciones y de construir redes interpersonales efectivas. Capacidad de trabajar en equipo, capacidad de jugar en equipo. ¿Cuáles son estas básicamente las habilidades sociales? Pues la comunicación efectiva, sin lugar a dudas, eh, la capacidad de trabajar en equipo o de jugar en equipo, como ya te lo decía, y esa habilidad de resolver conflictos, resolverlos obviamente de manera constructiva. En la psicología, sobre todo en la psicología educativa, en la comunicación, se le llama negociación o se le llama mediación. Hay toda una ciencia para resolver conflictos, se llama mediación o negociación. Estas habilidades son cruciales en cualquier entorno, pero son determinantes en los entornos deportivos, donde la colaboración y la interacción con otros son claves para el éxito. Imagínate, por ejemplo, me gusta poner de ejemplo aquí, porque en el béisbol, que es un deporte que a mí me encanta, que yo lo jugué mucho de joven y de niño, y que se me hace un deporte muy elegante, muy interesante, con muchas reglas, eh, la comunicación es crucial en el béisbol. Imagínate, por ejemplo, un pitcher que no sepa interpretar o que no ponga atención a las señales de su manager. Tú sabes que en el béisbol las señales del manager son cruciales, porque cuando el manager le manda una señal al pitcher sobre qué lanzamiento le sugiere que le lance, valga la redundancia, al bateador,
debe estar atento el primera base, el tercera base y el segunda base mínimo. Y también si alcanzan a observar los fielders, difícilmente pueden observar los fielders al manager, pero puede ser que lo observen. Entonces, en esa señal que le manda el manager al pitcher, puede estar eh, la efectividad de la próxima jugada. Si el pitcher capta bien la señal, puede de su manager y la interpretan también el cuadro, pues pueden hacer una buena jugada en pocas palabras, pues. Entonces, la comunicación interna en cualquier equipo deportivo es fundamental. Entonces, eh, las habilidades sociales son esas fundamentalmente, pues las habilidades sociales, vamos a decir así, son como un conjunto, una conjunción entre algunas de las inteligencias múltiples y algunas de la inteligencia emocional, como cuáles requieren pues la conjunción de algunas de ellas, las inteligencias múltiples, acuérdate, aquellas de las que nos hablaba o que describió Howard Gardner y algunas habilidades de la inteligencia emocional que describió también, obviamente, eh, Daniel Goleman. Entonces, una conjunción de ambas son las inteligencias, las habilidades sociales. Por ejemplo, de entre las inteligencias múltiples está la inteligencia lingüística. Inteligencia lingüística es aquella capacidad, decíamos, de utilizar el lenguaje de manera efectiva, ya sea hablado o escrito o incluso gesticulado. Las personas con esta inteligencia obviamente son buenas para escribir, para hablar, para contar historias, para aprender idiomas, etcétera. Y ejemplos aquí pues tenemos sobre todo los escritores y los oradores, como pudiera ser Gabriel García Márquez. Otra de las habilidades sociales también son la inteligencia corporal o sinestésica o kinestésica, eh, o habilidad para utilizar el cuerpo de manera coordinada y eficiente. Esto nos ayuda a la comunicación, ya que, como dijimos antes, nuestros gestos hablan más que nuestras mismas palabras, que nuestro lenguaje verbal. Obviamente también aquí englobamos la inteligencia intrapersonal, porque la inteligencia intrapersonal es aquella capacidad de comprendernos a nosotros mismos, de acceder a las propias emociones y de usar esta autocomprensión para guiar nuestra vida. Las personas con un alto grado de inteligencia, de este tipo de inteligencia, tienden a ser reflexivas, conscientes de sus sentimientos. En este caso ponemos, por ejemplo, a los filósofos, a los psicólogos, a los consejeros, etcétera. La inteligencia interpersonal también es una de las inteligencias múltiples, pues es esa habilidad para interactuar y entender a las otras personas, interpretando sus emociones, sus motivaciones y sus deseos. Las personas con alta inteligencia interpersonal son empáticas y tienen habilidades sociales. Por eso, pues, estas inteligencias múltiples, de entre las 9 que decía o que describió Howard Gardner, estas 4 inteligencias múltiples son muy valiosas para lo que significan las habilidades sociales. Pero además tenemos las habilidades de la inteligencia emocional, que son obviamente la autoconciencia, la autorregulación y la empatía. Estas ayudan mucho a la hora de las interacciones humanas, de la interacción social, pues. Ahora, vamos a ver algunas herramientas para una comunicación efectiva. Por ahí dice el dicho que hablando se entiende la gente. Veamos algunas herramientas. Sin lugar a dudas, una buena comunicación es fundamental en las relaciones humanas. Es el eje de una buena relación humana, la comunicación. ¿Qué herramientas podemos utilizar para, para, para que nuestra comunicación sea más efectiva? Bueno,
de alguna manera ya ahorita te la comentaba, la escucha activa. La escucha activa nos obliga a estar presentes en una conversación. ¿Por qué? Porque evita interrupciones. Cuando estés en una conversación, si quieres que tu comunicación sea efectiva, deja fuera de tu espacio tu teléfono celular. Hoy en día el celular se ha convertido en la principal arma de distracción masiva, no de destrucción, de distracción masiva. Bueno, a lo mejor también hasta de destrucción masiva, ¿eh? Porque está destruyendo el abuso de las pantallas, nuestras habilidades emocionales y eh, nuestras habilidades de la inteligencia racional también. Este, Cuando estés pues en una conversación, deja fuera de tu espacio de conversación el celular, ponlo a un lado pues, ponlo en silencio, ponlo en avión y pon atención, escucha activamente a la otra persona. Y ya vimos ahorita lo que implica escuchar activa, mantener el enfoque en el interlocutor, leer sus señales, mantener el contacto visual, estar pues atento. Herramientas como el contacto visual, la reformulación y los gestos de afirmación ayudan a mejorar la calidad de nuestra escucha activa. También atiende y aplica la comunicación verbal y no verbal. Lo que te decía ahorita, pues, atiende al lenguaje corporal y al lenguaje, al tono, al timbre, a la intensidad de la voz de la otra persona. Toma conciencia, pues, del lenguaje de tu interlocutor y trata tú mismo, tú misma también, de reafirmar tu mensaje con gestos que reafirmen tu mensaje. Recuerda que no importa tanto lo que digas, sino cómo lo digas. Timbre de voz, intensidad de voz, gestos que acompañen tu mensaje, es decir, habilidades histriónicas. Estos aspectos son fundamentales para que el mensaje sea coherente con lo que estás queriendo expresar verbalmente. Ahora, espero que te haya quedado claras estas herramientas. Vamos ahora a algunas técnicas para fomentar el trabajo en equipo. Obviamente, practicar técnicas de comunicación efectiva otra vez, disculpa que te lo reitere, pero la comunicación efectiva es fundamental para el trabajo en equipo. La comunicación efectiva es clave para el trabajo en equipo. Asegurarse de que todos estén al tanto de lo que estás haciendo y de cómo se está avanzando en cualquier proyecto o en cualquier reunión es esencial para mantener a todo el equipo en sincronía. Entonces, comunicación efectiva. Establecer roles y responsabilidades claras. Esto es fundamental en cualquier equipo de trabajo. Imagínate en un equipo deportivo donde no estén claros los roles. ¿Y cuáles son los roles en un equipo deportivo? Bueno, volviendo otra vez al ejemplo del béisbol, pues hay distintos roles. Hay pitchers, hay catchers, hay primeras bases, hay fielders, hay managers, hay mascotas, etcétera, etcétera. Establecer roles y responsabilidades claras, eh, definidas a cada miembro del equipo, obviamente te puede ayudar a asegurar que todos sepan pues lo que esperan obviamente de ellos y evitar problemas de sobrecarga o de duplicidad de esfuerzos. Y en cualquier equipo, en una oficina, por ejemplo, es importantísimo que cada quien tenga bien claro cuál es su rol y obviamente que lo desempeñe con eficiencia, con prontitud, con efectividad. Fomentar la colaboración, sin lugar a dudas, la colaboración del equipo es una buena técnica para que el trabajo en equipo sea efectiva. Trabajar en equipo no significa que todos tengan que hacer exactamente lo mismo. Fomentar la colaboración
y el intercambio de ideas puede ayudar a aprovechar las fortalezas de cada miembro del equipo y producir resultados innovadores. Esto creo que está muy claro. Eh, También es muy importante involucrarse en el diseño del plan de trabajo. De acuerdo con los eh, estrategas de la planeación estratégica, todo buen plan de trabajo debe contener por lo menos una buena misión, saber a dónde vamos, una visión de lo que queremos lograr, objetivos y metas. Entonces, poner metas comunes, tener metas comunes, claras y compartidas puede ayudar a motivar al equipo y a mantener el enfoque en el objetivo final. Sobre todo si las personas se involucran a la hora de planear, se involucran en la planeación de las metas, pues es muy probable eh, que estén comprometidas a la ejecución de esas metas. Por eso es importante involucrar al equipo en el diseño del plan de trabajo. Fomentar la empatía, fomentar una cultura del respeto, de la colaboración y del apoyo mutuo. En pocas palabras, es la empatía. Es clave para mejorar la cooperación en los equipos. Un ejercicio útil es la ronda de retroalimentación positiva, donde, por ejemplo, los miembros de un equipo reconocen las fortalezas y las contribuciones de sus compañeros. Por ejemplo, esas reuniones que se hacen a veces del equipo, donde se evalúan ciertas actividades y bueno, somos capaces de retroalimentarnos positivamente, pues ayudan mucho a fomentar esa cultura de respeto y de colaboración mutua en los equipos de trabajo. Bueno, estas son las técnicas para fomentar el trabajo en equipo. Eh, por último, ya para ir cerrando esta clase, hay una actividad de aprendizaje que te voy a recomendar que la hagas y que sigas para hacerla, la guía de actividades de aprendizaje número 2. Ve a tu guía de actividades y revísala, realiza los ejercicios correspondientes a esta clase número 2. ¿En qué consiste esta clase? En que tú escribas un diario emocional durante los 7 días, o sea, durante la siguiente semana, escribe un diario emocional y para ello, como lo vas a ver en tu guía de actividades de aprendizaje número 2, eh, guíate por estas preguntas que te van a hacer orientar en tu escritura. Pregúntate, ¿qué hice mal el día de hoy? ¿Qué hice bien? ¿Y qué hubiera hecho de forma diferente? Eso te va a ayudar muchísimo a escribir tus emociones. ¿Cuál es la ponderación? Es decir, el valor de esta actividad. Esta actividad vale 5%. 5%. Ahora, ya para cerrar esta clase, te voy a compartir una frase de un reconocido psicólogo y autor norteamericano especializado en la inteligencia emocional en el entorno laboral. Él fue coautor junto con Jan Gravis del bestseller Inteligencia Emocional 2.0. Este libro fue publicado en el año 2009 y bueno, para no, para no, este, vamos a ceder pues en pocas palabras la palabra a Travis Bradberry a ver qué nos dice. Cedemos la voz al experto en inteligencia emocional en el trabajo. ¿Qué dice Travis Bradberry? La inteligencia emocional es la habilidad más importante que puedes desarrollar en el trabajo y en la vida, obviamente en el deporte también. Inteligencia emocional. Ya lo decía también, acuérdate, Daniel Goleman, es 2 veces más importante que la inteligencia racional. Travis Bradberry nos dice, es la habilidad más importante que puedes desarrollar en el trabajo y en la vida. Yo te agradezco muchísimo. Bueno, antes de agradecerte, ¿por qué dice esto Bradberry?
porque las emociones son la energía detrás de nuestras acciones. Te agradezco muchísimo tu atención en esta clase. Espero haya sido de mucho provecho, de mucho agrado. Espero que te haya ayudado muchísimo a comprender estas habilidades de la inteligencia emocional. Seguimos, o vamos más bien, a pasar al módulo 2. Vamos a empezar un tema de trascendental importancia dentro de la inteligencia emocional, que es la gestión efectiva del estrés en el entorno deportivo. Vamos a ver obviamente la gestión del estrés en términos generales, pero más enfocada pues al entorno deportivo. Vamos a la clase número 3. Se llama Reconociendo el estrés, señales, definición y neurofisiología. Hasta la próxima. Yo te agradezco muchísimo tu atención nuevamente. Nos vemos en la próxima clase con todo el favor de Dios.